Vamos a continuar con nuestro tema número 7, que se llama Enemigos de la Restauración Familiar. Lo que se pretende, ¿verdad?, que tengamos una unidad familiar, que la familia esté sana, que la familia esté restaurada, que la familia esté unida. Pero de pronto nos vamos a encontrar con oposición, precisamente con enemigos de la restauración familiar. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y pedimos tu ayuda, tu guía, tu inspiración divina y tus propósitos cumplidos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hay una disposición de restaurar la familia, nos vamos a encontrar con enemigos que no están de acuerdo en la restauración y atacan de muchas maneras. Por esa razón, es importante conocer a nuestros enemigos y saber cómo piensan. Diga conmigo, ¿cómo piensan? Para así nosotros poder entender un poco lo que se quiere lograr con este tema. ¿Y qué queremos lograr con este tema? Queremos lograr la restauración de la familia. ¿Y cómo podremos enfrentar estos enemigos? Por eso vamos a continuar con el libro de Nehemías, que nos ilustra perfectamente cómo hacer la guerra y vencer. Cómo hacer la guerra y vencer, porque no se trata de guerrear y siempre perder. ¿Le gusta eso? ¿Verdad que no? Pues muchos de nuestros enemigos atacan con argumentos. Y estos son dardos para derribar lo que ya se ha construido. En el capítulo 3 de Nehemías observamos que la restauración del muro fue un trabajo de equipo. De hecho, te voy a dejar tarea leer rápidamente el capítulo 3. Es importante porque nos vamos a entrar al 4 y el 3 trae los mismos principios, pero es muy bueno que lo leas para que te des cuenta cómo muchas familias trabajaron en unidad para la restauración y la defensa del muro. Y cuando observamos el capítulo 3 nos lo menciona paso a paso y menciona que familias les tocó restaurar el muro, las puertas, unos enmaderaron las puertas, pero fueron muchas familias que participaron en la restauración del muro. Y en el capítulo 4, ahí es donde vamos a ir ahorita, busquen Nehemías capítulo 4, se ve claramente la oposición
de los enemigos. Y vemos qué tipo de oposición. Y si ustedes se fijan, en el título ahí de capítulo 4 dice que tú le puedes poner como punto número 1, precauciones contra los enemigos. Precauciones contra los enemigos. Aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la reacción de los enemigos que no están de acuerdo con la restauración? Dijimos, ¿cuál es la reacción? Y dice el verso, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. ¿Verdad que hay quienes no se gozan con la restauración del muro? Dice que Sanbalat se enojó. Si usted está enumerando estas frases, número 1 dice, o inciso A, Sanbalat se enojó. 2, o inciso B, se enfureció en gran manera. Inciso C, es necesario entender que el enemigo de nuestras almas no está contento con la restauración de las vidas y de las familias. Al enemigo no le interesan las mejoras. El enemigo quiere destruir. Esa es su función. Así es que tenemos diferentes tipos de enemigos, ¿verdad? San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque a veces tu propia mente carnal es tu enemigo. Y te estás cuidando de los de afuera. Pero cuídate de los de adentro. Cuídate de tus propios pensamientos. Que te pueden llevar a la destrucción. ¿Sabes cuál es el fin del enemigo? El fin del enemigo es hacernos como el pueblo de Israel, que pudiendo entrar en 11 días, tardaron 40 años en el desierto. Y esa generación no pudo entrar. Fueron los hijos los que entraron y no los padres, por la rebeldía de los padres. Y hay rebeldía pasiva y rebeldía activa. El hecho de que constantemente estemos reconociendo, sí, soy pecador, sí, fallo, sí, soy débil, pero no estás haciendo nada por crecer y madurar, ya el enemigo tomó mucha ventaja en ti. Y Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas vienen ahí directamente, pero luego vamos a conjugar en todos estos principios hablando de los enemigos. Dice aquí, estad firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa acechanzas? Acechanza del griego metzodeia. Metzodeia
que viene de métodos, trucos, artimañas de error. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes. ¿Por qué? Porque él usa trucos. Él usa artimañas. Él usa ciertos tipos de método para engañar. Y si no disiernes al enemigo, te va a empezar a envolver en el engaño, porque a veces toma la palabra y la tuerce y te engaña, como lo hizo con Eva. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, significa contra personas en sí mismo. Sino contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ellos están trabajando. Ellos están trabajando para la destrucción de las almas, para la división de las familias. Tenemos que ser más inteligentes. Nuestra lucha es espiritual contra los principados y potestades que usan a sus súbditos para establecer su reino y oponerse al reino de Dios. ¿Qué dice que hizo Sanbalat? Dice: e hizo escarnio de los judíos. Fíjense cómo atacó. ¿Qué significa escarnio del hebreo la'aj? ¿Qué significa en su raíz primaria? Ridiculizar. Ahí dice por implicación como imitando a un extranjero. ¿Están pintando un cuadro? Hablar ininteligiblemente, o sea, que no se le entendía. Burlarse, reírse y tartamudear. Cuando imitan a otros haciendo burla y escarnio. Así es que juntos todos estos principios, escarnio significa ridiculizar, burlarse, reírse, tartamudear. Los enemigos usan sus métodos. La acechanza son sus métodos, sus artimañas, y ese era uno de ellos: burlarse de ellos, ridiculizándolos. ¿Para qué? Para debilitarlos. ¿Qué sucede cuando una persona es insegura, temerosa o de baja estima? Alguien se empieza a burlar de ellos y te vas hasta el piso. ¿Así vas a vencer? No, así no podemos vencer. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante ese tipo de circunstancias? Tenemos que aprender a tener aplomo, dominio. Las personas que tienen aplomo y dominio son personas muy felices.
El enemigo así trabaja. Nehemías 4:2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Qué hacen esas debiluchos ahí tratando de servir? ¿Creen que Dios las usa? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Cómo ataca el enemigo? Con palabras, con argumentos. Y las palabras son dardos que se lanzan para debilitar, para destruir. Porque atacan a la autoestima de una persona o de un grupo. Y los enumeró. Número 1, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y se reían de ellos. Mira nomás. Y los hacen parecer que no lograrán nada de lo que se proponen. ¿A poco crees que tu hijo se va a restaurar? ¿Se les permitirá hacer sus sacrificios? Otro de los puntos. ¿Acabarán en un día? ¿Qué es esto? Argumentos, argumentos, argumentos. Disciérnelo. Estaba platicando con una persona que somos cristianos, pero a veces somos un manojo de sentimientos y tenemos situaciones tan duras y tan difíciles que por no ceder a la voluntad de Dios y querer hacer la obra a nuestra manera, querer pelear nuestras batallas con nuestra propia fuerza, el enemigo toma ventaja. Y decía ella, no sé qué me pasó, pero empezó a hablar cosas muy fuertes respecto de su vida, su familia, su matrimonio, de tal manera que dice que ella no se dio cuenta, pero de pronto se dio ella sola unas buenas cachetadas, pero fuerte, fuerte. Y yo dije, ¿te disciplinó el Señor? ¿Por bocona? La disciplinó el Señor. Fíjese la misericordia de Dios. Porque bien le pudo tomar la vida. De verdad. Ajá. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Sí? Empiezan a minimizar lo que ellos estaban haciendo porque querían debilitarnos, porque no querían que se construyera el muro. El enemigo no quiere que se construya tu vida, tu familia, la de tus hijos. Pero tienes que aprender a pelear legítimamente. También los que quieren derribar lo ya edificado trabajan en equipo, ¿verdad? Porque son muchos huestes espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y no disciernes. No disciernes que ahí está como ese mosco dando vuelta en tu cabeza y tú, ¡ay, sí es cierto! Discierne.
Y el ataque es con palabras, con argumentos. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. El enemigo tratará de debilitar con palabras y trucos. El valor y la importancia que el líder tiene, como en el caso de Nehemías, lo primero que hizo ante el ataque fue, vamos a ver qué hizo. Y aquí viene otra de nuestras armas. Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Orando. Orando. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En el Antiguo Testamento estas eran oraciones imprecatorias. ¿Cómo oramos en el Nuevo Testamento? Según Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Nehemías 4:5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En otras palabras, los enemigos atentaron contra Dios. Porque Dios fue quien les dijo que edificaran el muro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la oración provoca una respuesta de parte de Dios. Y era tratar con los adversarios. El hecho que la oración contra los enemigos sea bendecirlos, eso no significa que Dios no va a tratar con los enemigos. Cuando bendices a los enemigos, sueltas la justicia de Dios. ¿Sabías? Por eso el Señor nos dice, bendecid y no maldecid. Ahí es donde nosotros debemos aprender qué tipo de guerra estamos peleando. Y como en Josafat que decía, estad quietos. Estad quietos. Cuando bendecimos, porque en otro pasaje dice, porque si tú te alegras de lo que le pasa a tus enemigos, sabes que todo eso se te revierte a ti. Hay que ser inteligentes. Y no desear el mal a otros, sino bendecirlos. Bendecirlos y no maldecirlos, porque cuando bendecimos es Dios directamente quien se encarga de hacer justicia. ¿Sí? Esto lo he constatado muchas veces en mi vida, muchísimas veces. Es muy claro. Romanos 12:17 dice, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién lo va a hacer? Él. Pero tenemos que hacer lo correcto. Nuestras emociones no se tienen que involucrar con el malo ni con el mal. Pero sí tenemos autoridad para orar y obedecer la palabra de Dios como Él dice, para que sea Dios quien haga justicia. Romanos 12:20 por eso dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
En el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía mal, lo llevaban precisamente a una casa. A una casa donde una persona los atendía bien, los recibía bien, les daba de comer, los acogía amorosamente. Por eso dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Porque esas mujeres llevaban el alimento en la cabeza, cargándolo, era una costumbre. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando mencionamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, hay que discernir. El que tiene una inteligencia espiritual sabrá entender cuáles son las artimañas de los enemigos y vencerlos con la verdad. Hay que discernir. Este es un principio que debemos de aplicar, el discernimiento, saber cómo está trabajando el enemigo. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Está hablando de su carácter, está hablando de su naturaleza, está hablando de sus atributos. Él es verdadero. Nosotros no vamos a poder ganar la batalla con mentira. Discierne, discierne, discierne. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Hay que discernir la artimaña para poder hablar verdad. Amén. Recuerdo cuando nuestra iglesia era niña. Recuerden que nuestra iglesia ahorita está en una etapa de madurez. Pero las iglesias pasan por diferentes etapas. La primera etapa es la niñez. Sí, todos son nuevitos, aún dentro de los que están, algunos son nacidos de Dios, otros no son nacidos de Dios. Después de eso viene la adolescencia, la etapa de la rebeldía, donde muchos hermanitos son rebeldes, donde algunos no son espirituales. Así es que experimentamos a Sanbalat. Y aquellos que querían hacer escarnio e ir contra la obra de Dios. Y cuando estás iniciando una obra, pues los niños no disciernen. Y tampoco hay hermanos mayores maduros que cubran la obra de Dios. ¿Cierto? Y una hermana que manifestaba cierta influencia, pero para el mal, asusó a un grupo de hermanitas que estaban sirviendo junto conmigo, respaldando una obra que era externa. Estábamos respaldando un grupo de mujeres y llevábamos el grupo de alabanza, las edecanes y todo eso. Pero luego después me di cuenta que esa hermanita quería a mí hacerme a un lado y ella quería la posición de pastora. Aunque usted no lo crea. Y ahora que ya está maduraste, tú dices, usando simplemente la lógica elemental, ¿no? Así es que les dijeron que
presentaran sus inconformidades porque había sembrado en el corazón de ellas. En ese tiempo yo estaba embarazada de mi hijo. Y les dijeron que presentaran sus inconformidades porque les habrían sembrado mal. Y me querían hacer verme a mí como una persona dura e inflexible. Confundían el ser organizado o planeado con dureza. Ellas pidieron hablar conmigo. Eran como 6 mujeres, pero eran dirigidas por Sanbalat o por el esposo de esta hermana que él les mandó para que me confrontaran. Pero antes de entrar ahí a ese lugar, oré a Dios. Y Dios me habló y me dijo de qué se trataba. Porque Dios nunca te va a mandar a la guerra indefenso. De tal manera que Dios me dio la estrategia, diga conmigo, estrategia, para deshacer todo consejo. Y ellos no pudieron hacer nada. Una de ellas empezó a decirme: no, Vicky, como tú nos has enseñado, ustedes saben que el enemigo usa la misma palabra. Como tú nos has enseñado que nosotros debemos de cuidar la familia, y yo siento que la estoy descuidando, así es que, pues yo pienso que me voy a salir. Y esperaba que yo le argumentara, pero ya Dios me había dicho de qué se trataba. Y yo le dije: está bien, tenemos a Dios y tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas. Si tú sientes eso de parte de Dios, adelante. Porque ustedes saben que uno como esposa de pastor hace un pastoreo. Y con un corazón sincero uno insiste en la vida de la persona para que sea formada, para que tome hábitos. Pero ellos habían torcido las verdades. Pero Dios es más inteligente que el enemigo. Entonces, otras de ellas empezaron a expresar, algunas estaban en evangelismo, iban a visitar personas, otras estaban como decanes y empezaron a expresar. Y una de ellas dice: no, pues es que mira, yo ya no puedo porque está muy lejos y porque tengo esto. Y así se empezaron como a excusar. Y le dije a una de ellas, le dije: mira, yo sé que tú también estás en el ministerio de pandero. Y le dije: ¿te gusta tu ministerio? Y me dijo: sí. ¿Amas tu ministerio? Sí. ¿Tú crees que ahí es donde Dios te ha llamado? Y me dijo: sí. Pues ahí es donde debes estar. No me metí en otro lado, así me explico, porque yo ya sabía por dónde iba la cosa. No, ahí es donde tú debes de estar. Y así yo les dije: miren, nada más quiero que ustedes sepan que yo soy un instrumento de parte de Dios y que yo no estoy en contra de la obra de Dios. Si ustedes tienen una dirección de parte de Dios y Dios les está diciendo que hagan, adelante. Le digo: de hecho, yo también estoy tomando mi dirección, le digo, porque ya mero tengo mi bebé y no puedo seguir en ese ministerio. Así es que Dios es tan hermoso y tan armonioso. Muchas gracias, les agradezco mucho todo lo que ustedes han hecho, cómo han respaldado. Que Dios les bendiga. Pero cuando iba saliendo, Sanbalat, el esposo de esta hermana, estaba con otra que acababa de salir. Y lo vi que estaba injundioso diciéndole: ¿por qué no le dijeron lo que les dije? Así en este tono. Y lo alcancé a escuchar. Y me miró y se quedó así de una pieza. Se sentía inseguro. Ese día nos invitaron a su casa y
él le decía a Chuy, Chuy no sabía nada porque yo no le dije a él, Dios me dijo, no le digas. Fuimos a su casa y ellos dijeron, oye, pues nosotros aquí estamos para servirles, cualquier cosa, si ustedes nos tienen que llamar la atención de algo. Pero Chuy no sabía nada. Y Chuy le dijo, no se preocupen, todo está bien. Para eso habíamos invitado a un ministro de música, teníamos un evento y la unción de Dios estaba muy fuerte, muy poderosa. Y Dios lo usó con un cántico nuevo, pero poderoso. Y ese cántico nuevo decía, porque Satanás ha venido y te ha engañado. Y él sabía que Dios le estaba hablando a él. Y yo dejé que Dios realmente estableciera la justicia y que Dios tratara. Y Dios lo hizo. No les deseo nada mal, pero no fue fácil, ni ha sido fácil su vida. De hecho, ahorita pues no está ni en el ministerio. Pero que sea Dios quien haga y no nosotros nuestra propia justicia. Pero hay que discernir. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías como líder no permitieron que las palabras de los enemigos los amedrentaran. De tal manera que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Recuerdan todas las palabras que les dijeron? Esos débiles judíos. Si sube una zorra, no, todo lo va a derribar. Pero Nehemías estaba ahí. El líder es su trabajo, es su responsabilidad. Cuando el enemigo arremete es dar seguridad, confianza, dirección. Necesitamos cuidar la edificación, la parte que ya ha sido edificada. Cuida la edificación, cuida lo que se ha logrado, cuida lo que Dios ha hecho en ti. No permitas que el enemigo venga y te engañe y te diga, estás todavía igual. Sigues atada a los recuerdos pasados. Y tú, amén. ¿Qué onda? ¿Qué has avanzado? Ahora sí que vas un pasito para adelante y otro paso para atrás. Necesitamos cuidar la edificación, la parte que ya ha sido edificada. Nosotras, mujeres, mamás, abuelas, necesitamos cuidar la edificación de lo que ya se ha avanzado en tu mente y en tu corazón. Discierne, por favor, y sé un sacrificio voluntario. Pues por la obra de la carne el enemigo te puede engañar. Y va a ser escarnio de ti si le abres la puerta. Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué pasó? Se encolerizaron. No, los enemigos no van a estar de acuerdo con la restauración. Y se multiplicaron los enemigos. Se ponen de acuerdo. Cuando el enemigo ve que hay avance en la obra, llama a otros para reforzar su batalla contra los hijos de Dios. Ponle ahí, discierne. Debo de discernir. ¿Y qué hicieron los enemigos? Nehemías 4:8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice, conspiraron. O tramaron todos a una para hacer daño. A veces así se siente uno, porque San Pablo decía, mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo.
Porque la gente no sabe el precio que uno paga para edificar la obra. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. Fíjense, otra de las cosas que debemos que hacer, poner guarda. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pon en tu mente guarda día y noche. Y cuando tu mente empiece, ay pobrecita, sí, cállese. En el nombre de Jesús, cállese. Ya póngale límite, ¿no? Ya basta de que, ay, pobrecita de mí, todo lo que me hicieron. Sí, no sea que el Señor le agarre la mano como la otra hermana. ¿Y para qué pusieron guarda? Para presentar defensa. Siempre hay dos partes para la defensa. Número uno es orar. Y 2, poner guarda contra ellos día y noche. Es algo práctico. Poner guarda, protección. Discierne para que sepas juzgar. Nehemías 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. De esas veces cuando sabemos que se multiplica el trabajo, ¿verdad? Y nos cansamos. Pero siempre hay una linda que no podemos. No podemos. ¿Verdad? Si surgen los Zambalá. Humanamente nos cansamos en la lucha, pero hay quienes lo declaran y no ayudan mucho. ¿No es cierto? Diga, cállese. Si no habla por edificación, porque todo es de fe. Todo nuestro servicio es de fe. Dios nos pondrá alas como Elías. Él humanamente no hubiera podido llegar antes que Acab, pero Dios le puso como alas y él pudo llegar antes que el carro. Y dijo, si me ves cuando yo llegue, entonces lloverá. Y llovió. Nosotros sabemos perfectamente cuando nuestras fuerzas se acaban. Y sabemos cuando las alas de Dios están sobre nosotros. Su gracia sobre nosotros. Amén. Yo todavía estoy preparándome para salir a La Piedad y tengo 4 conferencias. Apenas llevaba una, logré tener la otra y ayer tuve que ir a hacerme todos los servicios que tengo que hacer como mujer. Y llegué ya tardecito a la casa, hice el desayuno del siguiente día, café, jugos, comida, ya la tenía lista, preparada, le dejé todo a mi esposo. Me senté y a las 12 de la noche terminé este mensaje. Dios da gracia. Da gracia. Nada más es preguntarle al Señor, ¿tú qué quieres, Señor? Y ya el Señor te dice y ya, manos a la obra. Amén. Así es que dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Humanamente nos cansamos en la lucha. Y dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, esas fortalezas, esas ideas, esos pensamientos, es muy humano cansarse. Pero nuestro servicio es en la obra, es en gracia, es en fe. Definitivamente. ¿Sí?
Y cuando permitimos que alguno empiece a desanimar al pueblo, aguas. Calladita, se ve más bonita. Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos dijeron, fíjense lo que dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En realidad eran habladurías, pero era la manera de amedrentar para cesar la obra. Muchos amedrentan solo con palabras, pero muchos, ¿cuántos se debilitan solo por palabras? Hay que discernir. Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, porque había judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, aquellos que no todos estaban ayudando a la edificación del muro. Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense qué ayudota. De todos los lugares que vienen, ellos caerán sobre vosotros. Están acabados. Había judíos que estaban mezclados y que no ayudaban a la edificación del muro y se prestaban para hablar e intimidar. Así también hay algunos, ¿verdad? Que parecía que estaban entre nosotros, pero ahora ya son profetas y gobernantes, ya ellos vienen a decirnos cómo hacer la obra. Ya tiene las mejores ideas para saber solucionar. Esto es de gobierno. Estas decisiones son de gobierno. Eso, gracias, puedes opinar, pero hay decisiones que se toman desde arriba. Amén. ¿Qué decisión tomó Nehemías? Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Por qué hizo eso? Para defender la obra. Dice ahí que por las partes bajas y en los sitios abiertos. Esos eran lugares que había muy vulnerables, que había poca protección. Por eso la decisión de un líder es importantísimo. Para defender la obra se necesita administración. Con una visión estratégica. Nehemías puso en los lugares descubiertos al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nosotros como seres humanos tenemos áreas descubiertas. Debemos de poner guardas para discernir nuestros propios pensamientos. Y hay una lucha. Nuestra mente es un campo de batalla, donde debes discernir si el recuerdo que te trae la mente inconsciente ya fue sanada. Y si ya fue sanada, entonces debes de discernir para no pelear una batalla que no es legítima o que está ocasionada por un engaño. Si ya lo sanaste, ¿por qué estás en desobediencia? Amén. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según nuestros pensamientos humanos. No te dejes gobernar por tus pensamientos humanos. Discierne. 2 Corintios 10:3, verso 4.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los pensamientos y los argumentos forman una fortaleza en la mente. Disciérnelos. Verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Derribando argumentos, que significa desarraiga. Desarraiga argumentos, desarraiga los pensamientos humanos. No te recríes en ellos. Estás consciente que van a estar ahí en el inconsciente, pero no te gobiernan, porque supuestamente ya están sanados. Pero si andas en la carne y en tus emociones, ay sí, todavía siento. La carne te engaña. ¿No es cierto? Que todavía siento ni que nada. Eso ya fue sanado en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. No consienta la carne. Amén. Y dice ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice llevando cautivo? Si alguien viniera ahorita y dicen, vengo por Maguito, me la voy a llevar cautiva, la amarran y se la llevan. ¿No es cierto? Y dice, llevando cautivo, así es, llévate cautivo ese pensamiento. Átalo. No tienes autoridad, ni parte, ni suerte conmigo. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Esos pensamientos están almacenados ahí, pero nada más. Yo ya sané, yo ya perdoné y no voy a volver a lo mismo. Y dice, por eso este versículo es clave que sigue, verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando tú obedezcas, tu obediencia será perfecta, y es la manera que castigas a la desobediencia. ¿Sí entendieron? Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo está en el contexto de la muerte de Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús decidió morir, y nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Así es que debemos de decidir morir a nosotros mismos para llevar fruto. Las victorias que ganó Nehemías siempre fue en oración y con indicaciones específicas de parte de Dios de cómo vencer. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Las armas que debemos usar es un espíritu de valentía. Por eso dice, no temas. Quita el temor, quita la cobardía. Espíritu de valentía. No temas delante de ellos. Acuérdate de tu Señor y empieza a exaltar a Dios. Grande y temible. Estamos con el grande, con el poderoso, con el verdadero, con el que nos da las estrategias para vencer. Por eso dice, Él está con nosotros, quita el temor, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por vuestras hijas, pelea por vuestras mujeres, pelea por vuestras casas.
Hombre o mujer, pelea para tener una mente sana y no te estés autocompadeciendo de lo que viviste en tu vida pasada. No traigas a memoria los recuerdos pasados, porque nunca dirás esto con sabiduría. Si los traes, estás en desobediencia. Y la manera de vencer es obedecer, para que castigues a la desobediencia. Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, fíjese la clave. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ya lo entendimos. No, pues es que no voy al servicio, es que estoy muy triste, es que estoy muy deprimida, no, ahora no voy le voy a decir que estoy enferma, que no voy. No, es que, dígale a su compañera, nada de es que es. Dios desbaraté el consejo de ellos. Y pues nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Deja que Dios desbarate el consejo y vuelve a tu tarea. Amén. Y concluimos con este versículo. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Así es que miren, hacían un trabajo conjunto. Ellos estaban trabajando en la edificación del muro, mientras que tenían sus escudos, sus lanzas, ¿ves? Y yo creo que se dormían y listos para la pelea. Amén. Entonces, no bajemos la guardia. ¿Cómo se llama nuestro tema? Los enemigos de la restauración familiar. Así es que ya nos dimos cuenta de que sí hay enemigos que quieren impedir la restauración familiar y aún nuestra propia mente. ¿Sí? Y me gusta mucho calificar sus tareas, porque ahí me doy cuenta qué está sucediendo. Estoy hablando de las cabezas de grupo. Yo nada más califico a las cabezas de grupo, y cada cabeza de grupo, y ahí en sus tareas estoy segura que ellas se dan cuenta de cómo van cada quien. Ahí me doy cuenta si van avanzando o si retrocedieron o volvieron a retroceder. Entonces tomo la espada, la palabra de Dios, órale, a derribar las ideas, los argumentos, los pensamientos y todo. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. Derribar a todos los enemigos, a todos los argumentos, a todas aquellas cosas que se levantan, que nos quieren atrapar, que nos quieren encadenar, que quieren que todavía estemos en el tiempo pasado. Y no, Dios es el eterno presente. Es lo que quiere decir Jehová, eterno presente. Él no se va al pasado. Nuestra naturaleza es así, se va al pasado, pero si ya la sanaste, vive en el presente. ¿Quieres sentirte realizada con Dios? Vive en el presente. Mira siempre adelante. Los obstáculos que se te vengan, enfréntalos. Enfréntalos con valor, con valentía. No te tires al piso como si todo se acabó. Amén. Hay que obedecer a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos por tu palabra, que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Sí, mi Señor, que esta palabra sea muy guardada en nuestra mente y en nuestro corazón.
Oh mi Dios, que pasemos a otro nivel, a niveles que tú tienes preparados para cada una de nosotras. Úsanos, Señor, como instrumentos para seguir restaurando nuestra vida y también la de nuestros familiares, la de nuestros hermanos, las de nuestros hijos y la de nuestras amadas hermanas en mujeres. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.